Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús? Ya estamos por aquí una vez más, gracias a Dios, para poder compartir con ustedes otra vez la palabra del Señor, que siempre es de bendición para nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración, un tema bastante conocido para nosotros los cristianos, pero en el cual vamos a profundizar un poquito para tratar de entender algo más acerca de este poder maravilloso que tiene la oración y de esta arma poderosa que es la oración para nuestras vidas. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 17, uno de los versículos más pequeños de la palabra de Dios, pero uno de los versículos también más poderosos que hay. Dice así: orad sin cesar. Quiere decir que oremos sin detenernos, que estemos constantemente en esta disciplina de la oración, que, como decíamos hace un momento, es un arma poderosísima que el Señor nos ha heredado, que nos ha enseñado a través de Jesucristo también, cuando Él le mostró cómo orar a sus discípulos, les dio pautas esenciales, primordiales para poder tener una comunicación con Dios. Pero ¿qué diremos entonces? ¿Qué es la oración? Muchas veces cuando nos hemos preguntado o nos han preguntado a nosotros qué es la oración, simplemente respondemos que orar es conversar con Dios o hablar con Dios. Pero en realidad la oración es algo mucho más profundo que poder conversar con Dios. La oración es la manera o la forma principal de identidad que nosotros tenemos con Dios. Cuando conocemos al Señor, nuestra vida es una vida de constante oración, y a través de una vida de constante oración podemos conocer al Señor, ¿sí? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor también en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. La palabra del Señor nos dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más se nos dice que oremos en todo tiempo. Y esto no quiere decir que todo el tiempo nos lo vamos a pasar orando, quizás de la manera que lo hacemos cuando nos retiramos a lo íntimo de nuestro hogar, doblamos nuestras rodillas y tomamos un tiempo para presentar nuestra acción de gracias delante del Señor, nuestro arrepentimiento y también nuestras peticiones por las necesidades de otros y las nuestras, sino que mucho más allá de ello tiene que ver con tener una vida de oración, es decir, en todo momento estar meditando en la palabra del Señor y estar consultando a través del día con el Señor, como si estuviéramos conversando con alguien que tenemos a nuestro lado. Por ejemplo, en casita siempre vivimos acompañados de alguien más y constantemente conversamos con esa persona que está a nuestro lado. Pues lo mismo es esta oración sin cesar, o esta oración en todo tiempo, ¿sí? Que a cada momento estemos pensando en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, nos ha ministrado sobre nuestras vidas a través de los mensajes, a través de la lectura de la palabra del Señor, y que estemos consultando con el Señor si lo que estamos haciendo le agrada o no le agrada, encomendando cada acto de nuestra vida, si recordamos a un familiar pidiendo por él, si recordamos una situación de dificultad, orando para que esta situación se solucione, si viene algún temor sobre nuestras vidas, reprendiendo este temor, porque dice que el amor de Dios echa fuera todo temor que puede haber en nosotros, porque nosotros confiamos en su grande amor, en su misericordia, en su bondad, y que Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y dice que en todo tiempo lo hagamos, es decir, cuando estemos tristes, cuando estemos alegres, cuando estemos triunfantes y victoriosos, cuando seamos probados, cuando haya enfermedad, cuando haya abundancia de salud, cuando sean tiempos buenos, cuando sean tiempos malos, cuando obtenemos lo que tanto hemos deseado o por lo que tanto hemos trabajado, y cuando fracasamos. En todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida estemos siempre orando. Si no podemos estar de rodillas, si no podemos de repente retirarnos 2, 3 horas a orar, podemos hacerlo en el transcurso del camino hacia el trabajo, o cuando tenemos un tiempito por las tardes, cuando los niños se duermen, cuando las cosas ya están en su lugar. Esto no quiere decir que voy a orar cuando me sobre el tiempo. Obviamente, como cristianos responsables, debemos tener un tiempo de devocional donde estudiamos las escrituras y oramos, pero el resto del tiempo, aprovechándolo también bien, como las mismas escrituras lo dicen,
hacen orando al Señor, conversando con Él, estando en una constante comunicación con Él. Y dice, con toda oración y súplica, es decir, hay que hacerlo con humildad delante del Señor. Nosotros no le podemos ordenar, no podemos decretar, no podemos declarar, sino que lo hacemos suplicando, porque el Señor es Él, el Rey es Él, la autoridad es de Él. Y lo hacemos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios y velando en todo ello, es decir, teniendo cuidado de hacerlo así, con toda perseverancia. Debemos de perseverar con perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, no debemos orar solo por nosotros, sino interceder también por los demás. Algo importante acerca de la oración es que la oración da resultado si va acompañada de obediencia. No se trata solamente de pedir, pedir y esperar que Dios haga, sino que para que Dios nos escuche, nosotros debemos también de sujetarnos a su voluntad y ser obedientes. Esto lo vamos a ver en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, desde el verso 21 al 22. Escuchemos lo que dice aquí. Amados, hablándole a la iglesia, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor aquí? Dice, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si nuestro corazón no nos llama la atención, si nuestra conciencia no nos dice que estamos haciendo algo equivocadamente, podremos tener la confianza de que Dios responderá a esta oración porque estamos en obediencia. Y cualquier cosa que le pidiéramos, la vamos a recibir de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, porque nos esforzamos en ser obedientes y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, cuando nosotros oramos debemos de tener esa confianza que el Señor nos responde, pero esa confianza debe estar basada en la obediencia a su palabra. También cuando oramos es importante, como hemos leído, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él es el que traerá a nuestra mente y a nuestro corazón la necesidad específica por la cual debemos orar y nos guiará también recordando los versículos que hemos aprendido y memorizado en nuestras prácticas de la enseñanza de la palabra de Dios o de la lectura de la palabra del Señor para poder orar guiados y apoyados en estos versículos. Estemos alertas, estemos atentos, no descuidemos nuestra vida de oración y jamás nos demos por vencidos porque el Señor ha de responder en el tiempo perfecto, pero la clave para su respuesta es que nosotros seamos obedientes. Y cuando digo responder, no se entienda que el Señor va a hacer lo que nosotros queremos, sino que va a hacer lo que es mejor para nosotros. Cuando me refiero a no responder, es cuando estamos orando y no vemos que el Señor haya escuchado nuestra oración. Pero nosotros los cristianos no nos guiamos por los sentimientos, no nos guiamos por lo que ven nuestros ojos, sino por fe. Así que sabemos que Dios siempre responde las oraciones de sus hijos, pero a su debido momento. Él no llega antes ni llega después. Llega en el momento preciso y responde de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, y eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a ver también 7 cosas importantes que debemos de tener en cuenta cuando oramos. Y la primera se encuentra en el capítulo 3 de Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que las oraciones del cristiano pueden tener estorbo. Y en este caso nos pone el ejemplo de esposos que no tratan sabiamente o no tratan con delicadeza o conforme a las escrituras a sus esposas, que le dan maltrato o que no cumplen con sus obligaciones conforme el Señor lo ha estipulado. Entonces, cuando no tenemos una buena relación con nuestro prójimo, nuestras oraciones tienen estorbo porque estamos pecando y no estamos a cuentas con la palabra del Señor. Esto no es solamente es para los esposos, sino si yo tengo algo en contra de mi hermano, en contra de un amigo, en contra de un familiar, tengo un sentimiento de rencor, quizás un enojo,
quizás no lo traté bien, esto va a poner estorbo a mi oración. La palabra del Señor dice que si nosotros vamos a llevar una ofrenda delante del Señor y recordamos que nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, dejemos nuestra ofrenda, vayamos a ponernos a cuenta y luego presentemos nuestra ofrenda delante del altar. Pues si esto habla de las ofrendas, lo mismo sucede con la oración. No podemos dirigirnos al Señor con un corazón que no se ha arrepentido y que no se ha puesto a cuentas con Él. Entonces, el primer punto es que nuestras oraciones no deben tener estorbo. El segundo punto es que no debemos de pedir mal. Y esto se encuentra en Santiago capítulo 4 del verso 3 al 17. Dice así la palabra del Señor. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando no hemos dejado las cosas del mundo, todo lo que pedimos tampoco será respondido por el Señor. Y nos dice que muchas veces pedimos las cosas mal. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Claro que sí, el Espíritu nos anhela celosamente y no quiere que nos contaminemos con nada. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para dejarnos moldear por la palabra y el Espíritu de Dios, debe haber humildad en nuestros corazones. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo hacer huir al enemigo? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 17, yo por cuestión de tiempo no lo hago aquí, pero vamos a ver muchos puntos que nos muestran con claridad cómo es que nuestra oración podría tener estorbo y al estar pidiendo no conforme a la voluntad de Dios, estamos pidiendo mal, por lo mismo el Señor no responderá esta oración. El tercer punto es Dios oye a los suyos y eso lo vamos a ver en Primera de Juan 3:22, ya lo leímos hace un momento, pero voy a volver a leerlo para que nos quede todo muy claro. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pues Dios oye a los que son de Él, a los suyos, a los que le obedecen, a los que escuchan su voz, a los que se someten a su voluntad. Vamos a ver también el cuarto punto. Miren lo que nos dice la palabra del Señor en Salmos 34, desde el verso 16 hasta el 17. Dice así, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En estos dos versículos podemos ver claramente que el oído atento de Dios a las oraciones es solo para los que son suyos, para los que son sus hijos, en otras palabras, para los que están justificados a través de la sangre del Cordero. Entonces, el cuarto punto sería, la oración no es para todos, es solo para los justificados. Porque podemos ver claramente en el verso 16 que dice, la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, quiere desaparecerlos. Y luego en el verso 17 dice, claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, la iglesia, la novia del Cordero. Justos no porque hayamos hecho lo justo, sino porque hemos sido justificados, lavados en la preciosísima y pura y santa sangre de nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El compromiso que Dios tiene con sus hijos a través de Jesucristo es escuchar a todos aquellos que han sido justificados por esa sangre preciosa redentora. Vamos a ver el quinto punto que se encuentra en Salmos 34, 18. Allí seguido nada más dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿A quién oye el Señor? A los quebrantados de corazón, a los que oran
con humildad, a los contritos de espíritu. También lo podemos ver en Lucas 18, en el verso 19 al 14. Dice así, en Lucas 18, verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que hablando de él, del que oraba, Dios, sé propicio a mí, pecador, del publicano, dice: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, este punto nos habla de que hay que orar con humildad al Señor, de que hay que reconocer nuestros pecados y hay que a Él rogarle y clamarle por su misericordia y por su perdón. A pesar de que Cristo ya nos dio el perdón en la cruz del Calvario, desde que murió allí hasta el futuro de nuestras vidas, hasta nuestros últimos días, pero constantemente debemos estar haciendo un acto de contrición y dándonos cuenta que fallamos, que nos equivocamos, que le faltamos al Señor y que debemos ponernos a cuentas cada vez. El siguiente y último punto se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 3, del verso 7 al 14. Dice así, hablando versículos más adelante acerca del sueño que tuvo Salomón. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, una vez más, y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Verso 15 dice: cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué hermosa esta historia que nos enseña a nosotros que debemos siempre preocuparnos por las cosas espirituales, por pedirle al Señor que nosotros seamos transformados día a día a la imagen de Jesucristo, que logremos alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo, el carácter de Jesucristo, que es el anhelo de Dios que se forje en cada uno de nosotros, y que muchas veces dejemos en segundo plano el pedir por las cosas materiales. Muchas veces nuestra oración se hace una rutina de peticiones materiales y de cosas que no tienen mucha importancia, cuando lo trascendental es lo espiritual. Preocupémonos más por nuestro crecimiento en santidad y en integridad a través de la oración, amados hermanos, y recordemos estos 7 puntos importantes de la oración. El primero, que nuestra oración no debe tener estorbo, que debemos de pedir conforme a la palabra del Señor. El segundo, no debemos de pedir mal. El tercero, que Dios oye a los suyos, a los que son obedientes. El cuarto, que la oración no es para todos. Dios solo escucha a los que son justificados.
El quinto punto es que si Dios no responde, no es que no nos escucha, es que simplemente toma su tiempo para responder de acuerdo a su perfecta voluntad. El punto número 6 es que debemos orar con humildad, reconociendo nuestros pecados y rogándole y clamándole a Él porque Él es el Rey y tiene toda la autoridad. Y el último punto es que dejemos para el segundo plano las cosas materiales porque la palabra del Señor dice que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y empecemos a pedir que se forje el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Queridos y amados hermanos, Dios bendiga sus vidas y sus hogares, así como sus trabajos y todo lo que ustedes hagan y realicen. Recuerden que Dios siempre está a nuestro lado, recuerden que nos ama con un amor eterno, que está muy interesado en trabajar en nuestras vidas, en forjarnos conforme al carácter de Jesucristo y que nos ama con un amor eterno. Se despide de ustedes su hermana Gloria Paredes, que los ama mucho, deseando que el Señor los guarde en todo tiempo, los proteja y los prospere, tanto espiritualmente como físicamente. Dios los bendiga.